Muy bien, Shabbat Shalom. Vamos a empezar con esta porción llamada Toldot, la Parashat Toldot. Hay que recordar que todo lo que está pasando o que nos está contando la Torah, así como libros como el Zohar lo dejan muy claro, es que la Biblia, la Torah, no se trata de historias que pasaron y personajes y que fueron a algún lado y que hubo una guerra y cosas así. No, sino se trata de una historia de cómo se desarrolla el alma y obviamente de los problemas que tiene el alma. Y ese es lo que habría que fijarnos que nos está diciendo la Torah, porque en realidad está hablando de nosotros mismos, de quiénes somos aquí en este mundo, nosotros que somos alma y cuerpo unidos en una persona, ¿no? Porque cuando hay esa unión ya crea una personalidad y eres una persona. Cuando dejas de existir en este mundo, pues ya no hay esta parte del alma que crea la personalidad, no hay las emociones, no hay la parte física y pues queda el Neshama, que el Neshama es el que regresa arriba, por decirlo así, y es el que puede entrar, reentrar en otra, a este nivel, en otra vida, con otra personalidad. Va a tener otra alma emocional y otra alma física, y entonces pues es por decirlo así, una personalidad diferente, o ya el lado físico es totalmente diferente, aunque es la misma alma. Entonces por eso otra entrada, pues como es otra personalidad, tiene otro nombre, tiene otra función, tiene otra finalidad, y por qué está aquí en este mundo. Cada entrada, aunque sea la misma alma, la misma Neshama de arriba, tiene una personalidad diferente y tendría una función diferente en este mundo, o lo que haya que corregir, o lo que haya que hacer en este mundo. Y justamente por eso la Torah se dedica a platicarnos, a describir con detalle pues cómo funciona este asunto del alma y el cuerpo, y cómo se va desarrollando el alma, que tenemos dentro de todos nosotros. Simplemente pues lo que pasa es que algunos no nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Muchas veces nos limitamos a decir que yo soy, y me refiero a que nos limitamos a solo el alma emocional, o el alma que no se ve, el alma de la mente, el alma del corazón. Esa parte es el alma del nivel Ruach, y creemos que somos y nada más. Pero pues nos falta entender que estamos conectados hacia arriba, hacia otros niveles de alma, porque todavía hay 3 niveles de alma más arriba, y entonces es lo que tenemos que aprender y poner atención que estamos haciendo en este mundo. Y eso es de lo que hemos estado platicando en las porciones que ahorita hemos estado leyendo, y ahorita llegamos a una porción que se llama Toldot. Toldot quiere decir la descendencia, ¿no? Literalmente quiere decir como si hay una continuidad, ¿no? Va avanzando, va habiendo una continuidad, y pues que le llaman descendencia, ¿no? Y estos son aspectos que va aprendiendo el alma
y se va, por así decirlo, perfeccionando el alma, ya que el alma se puede perfeccionar o llegar a diferentes niveles en la misma vida y puede ir cambiando, puede ir, en este caso, para entenderlo del lado físico, ir madurando, ir entendiendo, ir conociendo, aplicar la sabiduría al camino de la instrucción del Eterno y tener otro nivel. Y entonces eso es lo que habría que ir entendiendo del asunto que está hablando la Torá, que en este caso pues es el título de esta porción, la descendencia, Toldot, los hijos que se van teniendo. Y pues obviamente pues venimos de una historia de Abraham y Sara, que les costó mucho trabajo tener un hijo, ¿no? Tuvieron un hijo, Ismael, tratando de pues forzar un poco el asunto, pero no era la descendencia que el Eterno quería, y entonces por ahí no era el camino, y finalmente pues tuvo que alejarlo de su casa cuando ya nació su hijo de la descendencia, que es Yitzhak, que es una perfección del alma. Y entonces hay que entender lo que está pasando. Por eso estoy hablando de las porciones anteriores, ¿no? Para tenerlo en mente para esta porción, que cuando están hablando de un hijo es de una perfección del alma, o que llegamos a otro nivel de entendimiento, ¿no? de conocimiento, de conexión en el camino del Eterno. Y pues estamos aquí en esta porción donde ya Yitzhak, el hijo de Abraham, se casa y pues va a tener una descendencia, y de eso se trata. De eso se trata esta porción, y nos está informando de qué está pasando, ¿no? Ya habíamos hablado con anterioridad que para nosotros poder escalar un nivel espiritual, por así decirlo, pues teníamos que estar en este sentido de unir el cuerpo y el alma, que las habíamos definido también como parte femenina y masculina, ¿no? El cuerpo es la parte femenina y el alma es la parte positiva, la parte masculina, que viene de arriba, y el cuerpo es la parte femenina, y normalmente en esa parte está el deseo de recibir, y en el lado masculino está el deseo de dar, pero hay que unirlos, hay que balancearlos y hay que crear una unidad. Una vez que se unen, que creamos una unidad, entendemos algo y decimos, bueno, vamos a hacer eso exactamente, tratar de unir el cuerpo y el alma, pues entonces voy a llevar a otro nivel de entendimiento, y entonces dice pues que se une la parte femenina y la masculina y tienen un descendiente, un hijo o hija, no importa, es un descendiente. Tienen un descendiente, tienen una perfección del alma, y entonces de ahí en adelante pues entonces tendríamos que trabajar ya en ese nuevo nivel, en esa nueva perfección del alma, que a su vez pues tendría que hacer lo mismo,
unirse, unir el cuerpo y el alma, unir la parte negativa, la parte femenina y la parte masculina, unirlas y crear una unidad y crear un nuevo nivel espiritual y que se llamaría descendencia. Ya habíamos hablado de lo primero que pasó, ¿no? De la unión de Abraham y Sara, que son dos almas, dos almas de diferentes aspectos. En este caso son dos profetas que se unen y van a tener un hijo, una perfección, Yitzhak, que va a traer un cierto balance al alma original, a la del padre, ¿no? Que era más bien orientada hacia el lado derecho, el árbol de la vida, en los sefirot, ¿no? El lado derecho es el lado de Gesed, de la generosidad, del amor, pero pues también necesitamos del lado izquierdo, el lado del orden, el lado de la disciplina, el lado de hacer ciertas cosas y de tener cierto, pues cierto grado de unión con el lado de arriba. Entonces ese va del lado izquierdo, ¿no? Y entonces necesito unir el lado derecho y el lado izquierdo. Y pues en esta ocasión están hablando del centro, de la columna central, que está representado en este caso por los descendientes de Yitzhak, el hijo de Abraham, y Ribka, que en la porción pasada pues fue la esposa que le consiguió a Abraham a su hijo Isaac, Rebeca, ¿verdad? Y que fueron a buscar para también balancearlo y lograr sacar una descendencia, una perfección, y seguir adelante con el deseo, con el desarrollo espiritual. Pero pues aquí en esta porción Toldot, donde es la porción de las descendencias, porque está en plural, ¿no? Lo que va a pasar es que Yitzhak y Ribka tienen dos hijos gemelos, y se dan cuenta que los dos son diferentes. Uno es más pegado al lado de Malkut, al lado que en este caso Malkut es el lado femenino, y el Serampín, que es la parte de arriba, sería el lado masculino, ¿no? Habría que unir los dos, pero pues sale un hijo pegado a Malkut, ¿no? Al lado físico, al lado de la materialidad, ¿no? Y claro, lo describen como es cazador, le gusta salir al campo, ¿no? El campo es una descripción de la fisicalidad de Malkut. Y pues ese es un hijo que tuvieron. Y el otro hijo que tienen pues es más pegado al estudio, al lado de arriba, ¿no? Y entonces aquí pues tenemos la descripción que nos pasa a todos nosotros, que pasamos a un nivel en que tenemos esta dualidad. Uno es llamado ego, el pegado al lado de Malkut, al lado físico, y el otro es llamado conciencia, el pegado al lado espiritual, o el más pegado al lado del camino del Eterno, hacia arriba, ¿no? Uno pegado arriba y otro pegado abajo. Pero pues también se trata de lo mismo, ¿no? Si tengo dos diferentes, tengo que unirlos y que trabajen unidos. Y es como podría avanzar
al siguiente nivel. Y pues aquí lo están contando, ¿no? Que todo se cuenta así en la Torah, con historias, con parábolas de aspectos del alma, de qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y pues son los temas que se van a aprender en esta porción, ¿no? Que justamente pues es la vida o el desarrollo de estas dos partes del alma que surgen del lado del medio, de la unión del lado izquierdo y del lado derecho. Ok, los entran, pero salen de dos estilos, ¿no? Ok, están en el medio, pero ahora uno está pegado arriba y otro abajo. O sea, ya no están en el lado izquierdo ni en el lado derecho, están los dos en medio, pero uno arriba y uno abajo. Y esa es la diferencia, ¿no? Y pues están contando la historia de estas dos divisiones del alma, esta dualidad que tenemos dentro, porque todo mundo la tenemos. Todo mundo tenemos nuestro lado bueno y lado malo, el lado de arriba y el lado de abajo, y tendríamos que aprender a hacer que trabajen juntas. Y claro, nos cuesta mucho trabajo hacer que trabajen juntas, y eso nos lleva a cometer errores, a pensar otras cosas, a hacer mal las cosas, y es justo lo que están contando, ¿no? La historia o los problemas que se meten, en los que se meten estos dos nuevos personajes, los hijos de Yitzhak y Rivka, y aquí pues les ponen nombre de Esaf y Jacob, Esaú y Jacob. Son los dos gemelos, pero pues totalmente diferentes, ¿no? Son perfecciones o un nivel de las siguientes almas, es centrar las dos almas, pero pues quiere decir que esto lo tenemos dentro de nosotros. Y pues todas las historias que está pasando aquí, qué hace uno, qué hace el otro, qué busca uno, qué busca el otro, todo este sentido de qué busca o qué le gustaría a Esaú, y qué es lo que está buscando Jacob, ¿no? Que él está interesado en la famosa bendición del primogénito, ¿no? El estar conectado arriba o con la herencia espiritual, que es lo que a él le interesa, ¿no? Y pues el otro anda pensando en lo físico, y pues ahí es donde se ven cómo están estas dos partes, ¿no? Y justo hay además hay esta parte que está diciendo, ok, los padres de Saf y Jacob, ¿no? Te está diciendo, Yitzhak, el papá, ama a Esaf, ¿no? Porque pues caza lo que a él le gusta comer. Y el otro lado, Rivka, la madre, ama a Jacob, ¿no? Por la forma en que es él y este sentido como lo describe la escritura, ¿no? De un hombre completo, centrado, ¿verdad? En el que está ahí pues acompañando a su mamá, ¿no? Entonces, ok, hay este juego en el que
no solo meten los aspectos de las nuevas almas, sino los aspectos de los primogénitos o de quién, de dónde salieron esas almas, de los padres, ¿no? Y el sentido de que pues hay una especie de lucha o de, sí, pues hay una, como si fuera una carrera, ¿no? A ver quién es el primogénito o quién quiere ser el primogénito, ¿no? Que se ve que, pues, en principio a Esaú, a Esaf no le interesa. Hasta vende su primogenitura por un plato de comida, muy conocida la historia. Y pues a Jacob sí le interesa, ¿no? Y está dispuesto a hacer lo que sea por la bendición del primogénito, ¿no? Y se ve toda esta escena donde pretende ser el hermano con tal de que a él lo bendiga. Y pues obviamente cuando Esaf se entera de que pues le quitaron la bendición de la primogenitura, una cosa que como que no le interesaba, pero ahora ya no le gustó que el hermano se la quitara, ¿verdad? Pues hay una enemistad, ¿no? Y pues Jacob, en la historia como la están contando, tiene que huir, ¿no? Ok, esto es básicamente lo que cubre esta porción. La siguiente porción, la siguiente parashá, sigue la historia de los hermanos, ¿no? O de los problemas en que se metió este hermano Jacob, ¿no? Cuando ya huyó y fue a otro lugar, y lo que va a pasar allá, que va a seguir enfrentándose a la mentira o al engaño o a diferentes formas. Pero pues entonces habría que entender desde ahorita qué está pasando o qué está pasando con la historia o lo que nos quiere enseñar la Torah acerca del alma, ¿no? Muy bien, aquí una de las cosas que está pasando es que empieza la historia, ¿no? Que básicamente, aunque muchas veces se dice cuando leemos por ahí, ¿no? Que la Torah, la forma de contar las cosas, la Torah no es estrictamente cronológico, ¿no? Y aquí, en la historia que llevamos, pues parecería que va cronológico, ¿no? Pues ya, primero pasó lo de Adán, y que después pasó lo de Caín y Abel, y que todo llegó hasta el asunto de Babel, y luego Noé, y luego, los descendientes de Noé, y entonces parece pues una historia continua, o este sentido de que lleva una cierta cronología. Pero pues aquí se ve muy evidente que no lleva tal cronología. El último capítulo de la porción pasada contaron, pues obviamente pues era una porción donde se había muerto Sara y pues todo lo que pasó después. Y contaron que pues se casó otra vez a Abraham y tuvo hijos y finalmente pues llega hasta el sentido que cuentan toda la historia hasta que se muere. Y luego cuentan de Ismael, el otro hijo que había tenido Abraham, que no era por ahí la descendencia, pero finalmente cuentan algo de su descendencia de él, de Ismael, de ese otro hijo. Y también termina en el mismo sentido, ¿no? Que muere, y justamente muere a la misma edad del padre, ¿no? Pero entonces ya cuenta que Ismael pues también ya se murió.
Y entonces si fuera cronológico, pues ya ha pasado que se murió Abraham y luego que se murió Ismael, ¿no? A la misma edad de Abraham, o sea, se murieron los dos a los 165 años, ¿no? Se murió Ismael, ¿no? Pero pues Ismael había nacido cuando Abraham ya era grande, entonces quiere decir que pasaron varios años más, ¿no? Y aquí nos empieza a contar la Torah este sentido de Isaac y Rivka, de que se casan y empieza que fíjate que no pudieron tener hijos pronto. Sale el asunto de que Rivka era estéril, así lo cuenta la Torah, y pues entonces hay ese problema, ¿no? Y que pues esta historia está contada en unas frases muy pequeñas, rápidas, ¿no? Está contándonos qué pasó, digamos rápidamente, pero pues está básicamente diciendo que pues no tuvieron hijos rápido, ¿no? Que oró Isaac por Rebeca, ¿no? Y pues finalmente sí, el Eterno escucha su oración y tienen hijos, ¿no? Y ya dicen que bueno, finalmente nacieron sus hijos, estos gemelos, ¿no? Y bueno, Isaac ya tenía, y lo pone ahí la Torah, tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Ok, la porción empezó que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Entonces ya obviamente pues tenemos ahí una diferencia de tiempo, ¿no? Se casó a los 40 años y tuvo a sus hijos a los 60 años. Entonces hubo 20 años de diferencia para tener a los hijos, ¿no? Bueno, pues obviamente a los 19 años se enteró que iba a tener hijos ya su esposa, porque pues el embarazo dura cierto tiempo, ¿no? Pero aquí está diciendo, ok, tenía 60 años cuando nacieron. Ok, pero pues aquí sí, si hacemos cuentas, cuando nació Isaac de Abraham, Abraham tenía 100 años, porque eso sí está puesto en la Torah. Si se casó Isaac a los 40 años, pues Abraham tenía 140, ¿no? Entonces quiere decir que pues aquí cuando está empezando esta porción, que se casan, quiere decir que cuando se casan estaba vivo Abraham, porque todavía no se había muerto, ¿no? Porque está puesta a los cuántos años se murió Abraham, y pues a los 140 todavía estaba vivo. Entonces quiere decir que sí vio casarse a sus hijos, por decirlo así, ¿no? Y además de esto, pues quiere decir que cuando nacen los hijos de Isaac, que Isaac tenía 60 años, ¿no? Todavía seguía vivo Abraham. Entonces quiere decir que aunque sigue contando que tuvieron problemas para tener hijos y pasaron 20 años y que oraron y que ya por fin se embarazó y que todavía
por ahí fue Rebeca a ver a un profeta y toda la cosa, y le dijo básicamente que tenía 2 naciones en su vientre, que iba a tener gemelos. Pues entonces todo esto quiere decir que sigue vivo Abraham. Está viendo que por fin ya se embarazaron sus hijos, ¿no? Ya se embarazó Isaac y Rebeca, y van a tener a sus hijos, ¿no? Pero entonces todo esto sigue pasando en la misma, en la vida de Abraham, ¿no? Todavía estaba vivo. Sí tuvo hijos Isaac a los 60 años y Abraham murió a los 165 años, quiere decir que todavía vio hasta los primeros cumpleaños de sus nietos, ¿verdad? Quiere decir que todavía sí estuvo en los primeros, porque murió cuando tenían 5 años ambos porque nacieron al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces aquí se ve una historia en donde ya no está indicando que no es cronológico, ¿no? Empieza una historia diciendo que se casan y que pues ya están viviendo y que no tienen hijos y que les cuesta trabajo y que tuvieron que orar y pasaron 20 años, pero pues entonces quiere decir que la próxima historia está pasando al mismo tiempo de lo que se supone que ya habían contado, o sea, no es cronológico lo que se va contando. Aquí es donde se nota mucho qué está pasando con la cronología de la Torah, que simplemente la Parashá nos está enseñando. Aquí la forma en que vamos a contar no es cronológico, o sea, ya contamos no solo que murió Abraham, sino contaron que murió también Ismael, ¿no? Y obviamente pues ya eso es muchos años después, entonces pues ya tendrían que haber pasado no solo desde que nació Ismael, ¿no? Que ya estaba grande Abraham, pero nació Ismael y murió también a los 165 años, ¿no? O no, a los 137 años Ismael, o sea, quiere decir que todavía pasaron muchos años y ya se murió, pero pues no están pasando todos esos años, sino que se regresa a lo que va a contar la Torah, se regresa al momento en que se casan y pasan 20 años y tienen hijos. O sea, ya no es cronología, no va hasta donde ya contaron la vez pasada, ¿no? Porque ya se adelantaron muchísimo, sino vuelve a estar vivo Abraham en la historia y va a morir pues cuando los hijos ya tenían 5 años, ¿no? Si es que lo viéramos como una historia continua o como un libro de historia. De esto no se trata de un libro de historia, se trata de experiencias del alma y de que aprendamos del alma, y entonces por eso está contada de esta forma, en el que se vuelve a regresar la historia y te vuelven a contar qué está pasando, porque aquí lo importante es qué va a pasar con los descendientes de Abraham, con los descendientes de Isaac, y finalmente pues también se van, o que ya hay en esta porción, ¿no? Que Esaf se casa hasta con 2 mujeres hititas, 2 mujeres de Canaán. Entonces ya te están diciendo que del lado de Esaú pues ya se casaron y pues seguramente va a haber descendencia, ¿no? Ya habrá que esperar a donde nos lleguemos a una cronología de Esaú para entonces ver
qué hijos tuvo y más o menos qué años tenía y cuánto duraron esos hijos y etcétera. Porque las cronologías las hay para que sepas más o menos cómo va avanzando, pero en estos sentidos tendríamos que ver cómo va pasando el tiempo en este nivel que estamos, en este nivel físico donde hay tiempo y espacio, cómo va pasando el tiempo, cómo va el avance del alma, a ver si no, en lugar de ir ascendiendo espiritualmente, uniéndonos más con el Eterno, pues nos estamos desconectando más y descendiendo, desconectándonos más del Eterno, ¿verdad? En lugar de ir positivo, ¿no? Vamos negativo, ¿no? Vamos descendiendo. Y para eso pone las cronologías, para que puedas comparar cuánto tiempo pasó o que están pasando cosas en este mundo y no estás logrando lo que deberías de lograr. La otra lección que está contando la Torah, además de contarnos que bueno, ya las historias que estamos contando son parábolas y no tienen nada que ver con una cronología o con una historia clásica, sino simplemente va a contar un suceso y lo va a volver a contar desde el principio si es necesario, aunque se regrese muchos años después, ¿no? Aquí pues se regresó muchos años después para empezar otra vez y por eso vuelve a revivir Abraham e Ismael, ¿no? Si tomáramos donde empieza esta historia, pues vuelven a revivir, ¿no? Siguen estando vivos, porque pues la historia no está en el sentido de tomar en cuenta una cronología, sino que tomes en cuenta lo que te están contando con respecto al alma. Y en este caso pues es la descendencia, una perfección del alma o llegarla a otro nivel, y que este nivel que sigue se dividió en dos y hay una dualidad. Y lo están explicando con mucho detalle, que de hecho la explicación se va a ir hasta la siguiente porción, porque esta dualidad la tenemos todos dentro, ¿no? Este lado bueno y este lado malo, y esta vocecita del lado de arriba y la vocecita del lado de abajo, que uno me dice una cosa y otro me dice otra cosa, y tengo que decidir qué es lo que debería de hacer, ¿no? Ok, la segunda lección que nos está enseñando esta porción, que ya de por sí es especial porque ya se está separando de todas las demás, ya no es una cronología, ya se salió de la cronología que estaban contando, es con respecto a las siguientes frases, porque son frases muy sencillas pero que van describiendo qué va pasando, ¿no? Sucede que se casan y pues sí está muy puesto que tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, pero pues sucede que era estéril la esposa, ¿no? Y finalmente oró al Eterno, ¿no? Y el Eterno le concedió, lo escuchó y se pudo embarazar Rebeca, que ahorita por las edades que nos pone aquí, de que tuvo hijos a los 60 años, ¿no? Quiere decir que esa oración pues estuvo orando casi 20 años, ¿no? O sea, pasó tiempo, costó trabajo. Eso es lo que está diciendo básicamente. Y esa es la lección que nos quiere enseñar. A veces queremos pues aprender algo, ¿no? Y leer un par de salmos y decimos, no, ya soy más espiritual, ya cambié, ya soy otro, ya soy santo, ya soy más pegado a Dios.
Pero aquí lo que están explicando es que, ok, se va a Isaac subir al siguiente nivel, se va a unir con el lado femenino, ¿no? Va a unir el masculino femenino y sucede que se unen y no hay hijos, no hay descendencia, no están subiendo al siguiente nivel, les está costando trabajo subir al siguiente nivel. Y esa es la lección que nos está aprendiendo. No creas que con leer un par de lecciones de Kabbalah y que me leí todos los salmos y me leí no sé qué libro, ya soy santo y ya soy sádic y ya cambié totalmente. No se va a dar de un día a otro, ¿no? Ya nada más para esta sección, pues quiere decir que pasaron 20 años de oración, o sea, pegados al Eterno, estando pendientes de la respuesta del Eterno, que finalmente sí los escucha y les concede 20 años después. Y a veces queremos que se me antoja algo y se lo pido al Eterno y quiero que mañana ya se cumpla, ¿verdad? Pero pues entonces la lección que nos está contando la Torah es que no funciona así este mundo. En este mundo cuesta trabajo subir un nivel y entonces tengo que aplicar ese trabajo, tengo que aplicar un esfuerzo en este mundo para pasar al siguiente nivel. Y entonces esa es la siguiente lección que nos está enseñando. Y es una lección que de por sí ya nos estaba enseñando la Torah, porque sucede que Abraham y Sara tenían exactamente el mismo problema. Sara era estéril y Abraham estuvo orando quién sabe cuántos años, ¿verdad? ¿No? Fácilmente 20 años, ¿no? Para poder tener hijos con Sara, porque pasó lo mismo, ¿no? No podían tener hijos. Y entonces, pues tenemos su problema, ¿no? No es inmediato este sentido de ascender a otro nivel espiritual, ¿no? Quiere decir que va a costar trabajo ir o ascender al siguiente nivel, a adquirir esa forma en que podríamos entender todo o conocer bien al Eterno, ¿verdad? Y claro, ahorita nos está explicando además otro problema, ¿no? Este problema del ego contra la conciencia, ¿no? Estos dos hijos gemelos que hubieron. Pero entonces todo el asunto de que ahorita cuentan en estos niveles de que las matriarcas eran estériles, ¿no? Porque va a pasar con Sara, la esposa de Abraham, con Rebeca, la esposa de Isaac, y también va a pasar con la esposa de Jacob, ¿no? Con Raquel. Va a pasar lo mismo, ¿no? Que va a costar trabajo que tenga descendencia, ¿no? Que salga el hijo bueno, o el hijo justo, el hijo sádic, ¿no? Que en este caso va a ser José, uno de los hijos de Jacob, ¿no? Ok, va a costar mucho trabajo que pase eso, ¿no? Los hijos, entre comillas, no tan buenos, ¿no? Los hijos no sádic, no del lado positivo, sino los hijos que tienen algo del lado negativo, esos no cuesta nada de trabajo, ¿no? Y ese es parte de lo que nos está queriendo explicar la Torah, ¿no? Ok, va a seguir esta explicación porque la historia de Jacob va más adelante, pero pues aquí ya nos está adelantando esto de que cuesta mucho trabajo pasar al siguiente nivel espiritual, ¿no? Y nos pasa exactamente así, ¿no? Me quiero acercar a Dios,
empiezo a leer la Torá y empiezo a aprender y veo los salmos y quiero conectarme con el Eterno y ahí estoy orando y me imagino ya estar conectado y conectarme con el Eterno, pero pues no va a pasar rápido, va a costar mucho trabajo, hay que ponerle mucho trabajo al asunto, hay que hacer muchas cosas en este mundo y ese es justamente de lo que está hablando la Torá. Y no solo va a contar eso, sino además va a empezar con otro tipo de historia, otro tipo de parábola, ¿no? Hay muchas veces que los que critican obviamente no creen en Dios, critican la escritura, ¿no? Critican la Torá, ¿no? Que dicen, no, pues nomás escribieron un libro con todo lo bueno que hicieron los descendientes o el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y ahí ponen pero pues sucede que no puedes decir así, ¿no? Porque pues sí pasa con la historia del mundo, ¿no? La historia como la estudian, digamos, del lado científico, ¿no? Que hay un dicho que dice la historia la escriben los vencedores, ¿no? Okay, la historia siempre se escribe del lado del que ganó la guerra y cómo ganamos la guerra y que muchos héroes, ¿no? Y así es el estilo, ¿no? Que tú lees la historia, ¿no? Que fulanito es un héroe y que el otro también es un héroe y que el caudillo que estaba allá y que era un maleante, pero ya se volvió héroe y ya salvó y pues hay este asunto de las guerras o las independencias, las revoluciones, ¿no? Todos los maleantes se vuelven héroes y no cuentan la parte maleante, cuentan la parte del héroe, ¿no? Y la historia normalmente así está cortada porque normalmente estás viendo la parte buena o la parte que te interesa contar, de qué buenos somos y por eso ganamos y por eso triunfamos. No nos interesa contar lo malo. Y aquí en la Torá, del pueblo escogido de Dios, cuentan lo bueno y lo malo. Entonces, si fuera una historia hecha por el mismo pueblo, pues solo hubieran contado lo bueno, obviamente. Pero aquí, en esta porción, empiezas a ver lo bueno y lo malo. Y entonces, aún de Jacob, pues vas a ver algunas historias o lo que te están contando, pues no es la parte buena, no es la parte... si le quiere, ok, aquí yo ya le puse nombres para diferenciarlos, ¿no? Un lado es el ego y otro lado es la conciencia, ¿no? Ok, que son diferentes. Pero no siempre son así. Quiere decir que Esaf puede hacer cosas buenas y Jacob puede hacer cosas malas. O sea, no es absolutamente el malo y absolutamente el bueno, sino tiende al mal, pero puede hacer cosas buenas, y tiende al bien, pero puede hacer cosas malas. Y entonces están contando las cosas buenas y malas que hacen, pero eso hay que entender de quiénes somos nosotros. ¿Quién es nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo, no? Y este sentido de que sí tenemos dos lados, que básicamente son el lado bueno y el lado malo, pero aún en el lado bueno y el lado malo podría haber un poco de malo en lo bueno y un poco de bueno en lo malo. Y es justamente lo que había que rescatar o lo que había que unificar, y por eso se trabajan juntos, para realmente sacar lo bueno de los dos lados, ¿no? Y ese sentido está desde el principio, ¿no? Y se los he repetido el concepto, ¿no? Que de la obscuridad surge la luz, y normalmente es así, ¿no?
de lo oculto sale. Siempre es así. De lo que no se ve o de lo malo sale lo bueno. Y pues eso es justamente lo que tienes que hacer. Rescatar lo bueno de lo malo. Y afinar de lo bueno lo malo. Quitarle lo malo y afinar lo bueno y rescato lo bueno de lo malo y ya ese es como voy a avanzar. Pero pues entonces hay que entender que hay todas esas partes y todos esos facetas, ¿no? Y aquí es el tipo de historias que están contando, ¿no? Que los definen uno como muy físico, muy material, ¿no? Y el otro como muy espiritual. Ok, pusieron el lado, pero pues vas a ver que en las historias pues también tienen su parte buena y también tienen su parte mala. El bueno tiene su parte mala y el malo tiene su parte buena. Y se trata de todo este asunto de corregir los errores, porque pues aquí va a pasar una cosa, ¿no? Estoy diciendo que para ascender el siguiente nivel necesita de haber una unidad. Y entonces si me voy a esta historia que me están contando como parábola, ¿no? De Jacob y Esaú, pues necesitaría unirlos. Y nada más esta porción termina en que Jacob huye y se separa más de Esaú. Y no solo se separa de Esaú, se va a otro lado, se va fuera de la tierra prometida, se va fuera. Y obviamente pues se trata de todos los errores que está cometiendo y todos los problemas en que se mete por no buscar desde el principio la unidad. Cuando regresa a la tierra prometida, varias porciones después, ¿no? Pues ya está buscando la unidad y logra la unidad con su hermano. Y entonces sube a otro nivel. Cuando ya logran esa unidad. Pero pues tuvieron que pasar muchos años. Y es justo lo que está pasando, ¿no? Ya no fue contado de la forma de que pasaron muchos años estéril la mujer, no pudo tener hijos, ¿no? El lado de Malkut, ¿no? No pudo tener hijos, no pudo tener descendencia, ¿no? Y aquí cuando se trata de que está dividida en dos el alma central, del lado de la columna central, pues también hay que unirla, ¿no? Está arriba y abajo y habría que unirla para pasar al siguiente nivel y es una unión igual, ¿no? Justamente pues por eso los definen un lado femenino y uno masculino, ¿no? Esaf lo unen a Malkut o busca lo físico, o sea, es el lado femenino, y Jacob es el lado masculino, está unido al lado espiritual. Pues se tienen que unir para poder pasar al siguiente nivel. Esa unión que realmente convertiría a Jacob en la conciencia, ¿no? Tener otra conciencia de otro nivel. Sí es la conciencia, pero apenas está aprendiendo aquí, ¿no? Nos falta aprender más. Y es justamente la descripción de nosotros, ¿no? Nos falta aprender más para poder unir quiénes somos como alma, que tenemos una parte buena, una parte mala, pero pues no se trata de matar a la mala, sino se trata de integrarla a la buena y sacar todo lo bueno de los dos y entonces subir un nivel y seguir adelante, ¿no? Y esa es la historia que nos está contando, ¿no? Y pues esa es la forma de contar este asunto, ¿no? Como diferenciarlos, ¿no? Y la búsqueda que hacemos nosotros de nuestra propia alma y de qué hacemos en este mundo
y de que a lo mejor realmente no sabemos hacia dónde vamos o tenemos esta confusión y habría que entender esa parte, ¿no? Tenemos dentro de nosotros estos dos lados, el lado de arriba y el lado de abajo, ¿no? El lado bueno y el lado malo, el lado positivo y el lado negativo, el lado oscuro y el lado de la luz, y tenemos que unirlos, ¿no? Tenemos que unirlos hasta sacar lo bueno de los dos lados, ¿no? Y aunque parezca sorprendente, en el lado del mundo, en el lado que no exactamente están buscando al Eterno, pero muchas veces cuentan las mismas historias, ¿no? Ahí están las leyendas y las historias, ¿no? Que pues la historia finalmente se vuelve interesante o te gusta cuando el malo de la historia se le encuentra que tiene un lado generoso o hace un sacrificio o es el lado o sí tiene un lado bueno escondido que no quería mostrar, y finalmente pues se vuelve muy emocionante o muy emotiva la historia cuando pues ya todo iba mal para el bueno y el malo al final lo ayuda a vencer. Y así son las historias que han sido contadas a través de mucho tiempo y las historias que ahora se cuentan en el mundo, y son justamente el mismo tipo de historia que está contando aquí la Torah para entender a nosotros mismos y entender nuestra alma. Y claro, las historias del mundo están reflejando justamente eso, lo que todo mundo sin querer se está dando cuenta del alma y de cómo somos y de lo que deberíamos de estar buscando, ¿no? Sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Y afinar de lo bueno esa parte mala que tiene, afinarla y poder usar lo que tenga a favor del lado positivo. Y ese es básicamente el tipo de historia que se está contando, ¿no? Y por eso a veces a la hora de estar contando, muchas veces, especialmente en esta porción, ¿no? Pues se sorprenden, oye, ¿por qué está o descubren el lado malo de Jacob, ¿no? Que está haciendo cosas que no debería de hacer y pues ¿qué no se supone que es la conciencia? ¿Qué no se supone que es el lado bueno? Pues sí, pero aquí todavía no tiene refinados esos lados, ¿no? Y se trata de refinar los dos lados, ¿no? Y pues finalmente pues la historia va a terminar en una unión, ¿no? En la que pues cuando ya leen que los hermanos se abrazan y prácticamente se besan, ¿no? Pues ya no los diferencian como el bueno y el malo, ¿no? Los dos son una unidad. Y eso es lo que habría que llegar, o la lección que habría que aprender del alma, y entendernos a nosotros mismos de cómo somos y quiénes somos dentro de lo que no vemos, ¿no? Del lado espiritual, del lado este lado de Ruach, ¿no? El lado del alma que controla la mente y el corazón, y quiénes somos, ¿no? Que justamente ese lado es el que controla el lado físico, ¿no? Obviamente controla el alma física, ¿no? Es controlada por el Ruach, ¿no? Pero ese mismo lado pues no se deja controlar por el Neshama o el lado de arriba, ¿no? Que realmente debería estar también controlando el lado de arriba, o sea, arriba controla abajo y arriba controla abajo, ¿no? Pero pues ahí es donde hay el bloqueo, ¿no? En ese nivel, en el nivel de Ruach, ¿no? Donde ya no quieren ver hacia arriba y se quieren hacer los importantes en ese nivel, ¿no?
y así no van a lograr ninguna trascendencia, porque solo trasciende los conocimientos, el entendimiento, la conciencia que llegue al nivel de Neshama. Vamos a hacer una pequeña pausa.